hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 11 al 17 de enero. Nuestra clase se titula Doctrinas y Convenios 2, José Smith Historia 1, versículos del 27 al 65. El corazón de los hijos se volverá a sus padres. Antes de comenzar de lleno con la lección, hermanos, quiero mencionarles algo que no se los mencioné cuando comenzamos el libro de Doctrinas y Convenios y que es bien importante. La lección la desarrollamos de acuerdo al programa del Ven, Sígueme. Y todos nosotros debemos de tener un manual que nos proveen en nuestras capillas para poder estudiar las lecciones cada semana. Este es el manual que ustedes deben de tener en sus hogares. Allí van a encontrar cada semana las clases que corresponden con el desarrollo correspondiente y además muchos datos importantes e interesantes acerca del tema que vamos a tratar cada semana. Es un programa maravilloso, hermanos, y realmente hermoso. Somos grandemente bendecidos por nuestro Padre Celestial que inspiró a nuestro amado profeta Russell M. Nelson para que este maravilloso programa pueda haber sido puesto en marcha justo en el momento en el que lo necesitamos, porque ya sabemos que, dadas las circunstancias que estamos pasando por el COVID-19, no podemos asistir a la capilla como nos gustaría hacerlo. Entonces, por favor, asegúrense de tener sus manuales en casa para que así puedan seguir las lecciones cada semana. A lo mejor a veces cuando yo cojo mi manual, ustedes pensarán, pero el manual del hermano es diferente. Es porque este es el manual del maestro, hermanos. Y este que les he enseñado es el manual para estudio individual y para que lo estudiemos con nuestras familias. Dicho esto, hermanos, vamos a comenzar entonces con nuestra maravillosa lección de este día. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la historia de José Smith, específicamente los primeros versículos hasta el versículo número 26. Si se recuerdan, hemos mencionado que el Señor ayudó a José Smith a que él intuyera la necesidad de escribir la historia de los hechos que se habían acontecido para la organización de la iglesia. Aquella primera visión donde el profeta José Smith vio al Padre y al Hijo. Recordemos que mencionamos que había muchas personas desde un principio en contra de la iglesia y que la historia de los hechos ocurridos iba de una persona a otra, muchas veces con distintas versiones, agregando cosas, quitando cosas y sobre todo poniendo cosas en mal. Debido a esto, el Señor entonces hizo saber a José Smith y a sentir la necesidad de que él escribiera la historia directamente. De esa manera se corregirían muchos errores y tendríamos una historia directa y segura de la persona que vio todos esos hechos, que fue nuestro profeta José Smith. Eso fue lo que comenzamos a estudiar la semana pasada y incluíamos lo que él vio cuando tuvo la visión del Padre y del Hijo, lo que le mencionaron acerca de que no debía juntarse con ninguna iglesia, porque no tenían las verdades del Evangelio eterno. Entonces, José Smith no terminó la historia únicamente allí, aún faltaban más cosas, ¿verdad, hermanos? Nosotros recordamos cuando nos han hablado en la iglesia acerca de la historia
que José Smith tuvo la visión de que se le presentó el ángel Moroni, el mismo del que estuvimos hablando al final del libro de Mormón. Moroni ya no era un hombre, evidentemente, era un ser resucitado, no era un ser mortal. Vamos a comenzar a estudiar esta parte de la historia, José Smith, y vamos a hablar de muchos detalles y cosas que son de gran importancia, hermanos. No podemos abarcar cada uno de los acontecimientos al detalle y muchas cosas las hablaremos de manera general, centrándonos solo en algunos puntos. Yo les recomiendo que lo lean con detalle, que busquen las escrituras que allí se señalan, para que tengan una mayor claridad y de esta manera puedan aprovechar mejor la lección. Tenemos que entre las cosas que vamos a aprender y que vamos a tratar en esta lección está que José Smith fue llamado por Dios para que realizara su obra. Elías el profeta vino para hacer volver nuestro corazón hacia nuestros antepasados. Tal como nos dice el título de la lección, hermanos, que dice, el corazón de los hijos se volverá a sus padres. Vamos a comenzar entonces con esta lección. Tenemos, como mencionamos, que José Smith continuó escribiendo la historia de los acontecimientos que ocurrían. Él continuó con su vida. Era un joven como cualquier otro joven, hermanos. Y él continuó adelante con su vida, sus faenas entre su familia, ayudando a sus padres, saliendo. Todos los que conocían a José Smith mencionaban que era un joven de un carácter muy alegre, que era un joven muy dinámico, que le gustaba hacer muchas cosas, le gustaban las luchas. Entonces, él menciona que él siguió con sus ocupaciones normales hasta la fecha del 21 de septiembre de 1823. Vamos a ver un poquito más adelante lo que ocurrió en esa fecha. Y él menciona que entre el tiempo que transcurrió en el que él tuvo esa maravillosa visión del Padre y del Hijo, como comentamos en la clase anterior, que él se arrodilló buscando esa respuesta de cuál era la iglesia verdadera, cuando él tuvo esa visión, después de ello, él continuó adelante y como joven al fin, él seguía haciendo sus actividades comunes. Él menciona que estuvo sometido y rodeado de muchas tentaciones, además de aquellas terribles persecuciones que se fueron hacia él a causa de esa visión que él no negaba y que él, como era correcto, se empeñaba en hacer conocer. José Smith, dentro de su juventud, él se daba cuenta de que él tenía sus debilidades como cualquier ser humano, y a mí esta parte me gustó muchísimo, porque quizás cuando hablamos de los profetas parece ser que nos olvidamos de que son seres humanos y pensamos que deben ser personas perfectas, que no fallan absolutamente en nada, que deben hacerlo todo a la perfección, y no es así, y él aquí lo reconoce. Él menciona que se juntó con todo tipo de personas y que incluso hizo cosas que eran ofensivas a la vista de Dios y que no estaban acordes con una persona que había sido llamada por el Señor como lo era él. Sin embargo, aunque él no tenía una conducta perfecta y era un joven como cualquier otro, él se sentía mal, como nos dice aquí, se sentía censurado por esas fallas que cometía. Y eso nos ayuda a verlo como lo que era él, un ser humano igual a cualquiera de nosotros, que se sentía mal por las cosas que no hacía correctamente, y eso es una lección importantísima. Por eso el Señor siempre nos llama al arrepentimiento. Vamos a leer un
poquito, algunas palabras con respecto a eso. El elder Neil Maxwell dijo lo siguiente: de la misma forma que Dios no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, Doctrinas y Convenios 1.31, al asemejarnos más a Él, tampoco podemos hacerlo nosotros. Estas palabras me gustaron mucho, hermano. Las mejores personas tienen un sentido más intensificado de lo poco de malo que todavía haya en ellas. Me encantaron esas palabras, hermanos, porque no se trata de que nos creamos perfectos, se trata de que nos esforcemos en ser lo mejor posible, lo más parecidos a nuestro Salvador. Sabemos que no vamos a alcanzar la perfección en esta vida, pero se nos requiere esforzarnos. Y ya el hecho de que nos sintamos mal y nos preocupemos por esas cosas, por tratar de esforzarnos en arreglarlas, en ser mejores, ya es algo importantísimo y muy valorado por nuestro Padre Celestial. También tenemos unas palabras del elder Faust que me gustaron mucho con respecto a eso. Y él dice lo siguiente: si bien José procuró alcanzar la perfección, nunca afirmó poseerla. Si hubiera intentado inventar una gran falsedad o perpetrar un fraude o engañar, ¿habría sido tan sincero con respecto a su condición humana? Su completa franqueza al admitir los errores humanos y declarar la amorosa disciplina de Dios es prueba potente de su honradez y también de su integridad. Sus declaraciones se mantienen en una base más firme, precisamente porque eran exhortaciones en contra de la disposición de la naturaleza humana y de sus propios intereses. Entonces nos mencionan algo que es para reflexionar. Qué bueno sería para todos nosotros poder señalar, como decía José Smith en este versículo, que sí, que si bien él había hecho cosas que eran ofensivas para Dios, tampoco se le debería de juzgar como una persona innatamente mala, que hacía graves cosas, que era total y absolutamente desobediente a los mandamientos, porque no era así tampoco. Es importante esto, ¿verdad, hermanos? Y un buen punto para meditarlo. Entonces, habiendo él profundizado acerca de esos fallos humanos que nos hacen verlo como lo que era una persona igual a cualquiera de nosotros, tenemos que él, sintiéndose así, él decidió orar. Él decidió comunicarse de nuevo con una oración muy ferviente, que saliera de su corazón, porque estaba muy preocupado de no ser la persona que necesitaba ser para cumplir con lo que el Señor requiriera de él. Y entonces él quería saber en ese momento, que ya habían transcurrido unos años desde aquella primera visión, él quería saber cuál era su posición frente al Señor. ¿Qué pensaba el Señor? ¿Qué quería el Señor que él hiciera? ¿Estaría el Señor decepcionado de él? Él quería saber todas esas cosas. Y como ya él había recibido una manifestación, él estaba seguro que volvería a recibir una si él oraba fervientemente. Tenemos entonces que así lo hizo. Dice, el día 21 de septiembre, que fue la fecha que mencionamos al principio, en la cama me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados. Esto es el versículo 29 de José Smith, Historia 1. E imprudencias, y también una manifestación para saber de mi condición y mi posición ante Él. Como mencionamos, entonces, ¿qué ocurrió? Él dice que él notó que su cuarto comenzó a iluminarse, pero progresivamente, no fue algo de golpe.
progresivamente el cuarto se fue iluminando más y más y más. En plena noche, el cuarto parecía como si fuera de mediodía, nos dice en los versículos. Y fue entonces cuando apareció un personaje. José Smith aquí nos menciona que ese personaje apareció a su lado, al lado de su cama, y que sus pies no tocaban el suelo. Él lo describió como un personaje glorioso. Él decía que era sumamente brillante, era impresionante y él tuvo miedo, pero en muy poco tiempo esos temores se disiparon y él describió aquí cómo iba vestido el personaje. Dijo que llevaba una bata blanca, dijo que iba descalzo, dijo muchas cosas aquí que podemos leerlas en el versículo 31, 30, 31, 32. Y nos dice que ese personaje lo llamó por su nombre y le dijo lo siguiente. Me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea, que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo el pueblo. Mencionó lo siguiente también. En el versículo 34 nos dice, dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. También le comentó que así como estaban las planchas de oro, también habían dos piedras en aros de plata y que estaban aseguradas a un pectoral y formaban lo que se llamaba el Urim y el Tumim, que la posesión y uso de esas piedras era lo que constituía, un momento hermanos, que se me había perdido la escritura, era lo que constituía lo que en la antigüedad se comunicaba como videntes, se conocía como videntes, perdón, y que Dios los había preparado para la traducción del libro. Entonces, él empezó a relatar también algunas escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquito de estas cosas de las que se habló en el principio, hermanos, que son bien importantes. Él le mencionaba aquí en los versículos 34, por ejemplo, le hablaba acerca de la plenitud del Evangelio eterno. Le decía lo siguiente, le hablaba del libro, le hablaba que encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Vamos a leer un poco acerca de esto de la plenitud del Evangelio eterno. En Apocalipsis 14, presten atención hermanos y procuren buscar esas escrituras. En los versículos del 6 al 7 se relata que un ángel volaría por en medio del cielo con el Evangelio eterno. El presidente Eldon Tanner, que fue consejero en la primera presidencia, después de citar esta escritura, explicó lo siguiente. Esta revelación se cumplió y se comprendió claramente cuando el ángel Moroni voló en medio del cielo y apareció a José Smith y le habló sobre las planchas que contenían el Evangelio en su plenitud. El Elder Bruce McConkie explicó el significado de la plenitud del Evangelio eterno. De acuerdo con la palabra revelada, el libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio eterno, así como también la Biblia y doctrinas y convenios y la perla de gran precio.
Cada uno de estos libros contiene la palabra del Evangelio. Cada uno es un registro de los tratos de Dios con un pueblo que tenía la plenitud del Evangelio. Cada uno es un registro de escrituras que resume el plan de salvación y expone qué debe hacer el hombre para obtener la plenitud de las bendiciones en las naciones que se han preparado. El Evangelio es en sí mismo el poder de Dios por medio del cual se obtiene la salvación. Es el poder que salva al alma humana, y la plenitud del Evangelio son todas las verdades y los poderes que hacen posible que el hombre pueda obtener una recompensa plena en el cielo más alto del mundo celestial. Muy importante, hermanos, todo esto para que entendamos lo que significa la plenitud del Evangelio. Vamos a continuar entonces con los versículos que, como mencionábamos, Moroni le habló de varios versículos de la Biblia. Le habló del libro de Hechos, le habló del libro de Joel, le habló del libro de Malaquías, del cual citó 2 capítulos. Uno de ellos, el número 4, es el que comprende Doctrinas y Convenios 2, que es de lo que vamos a hablar mucho en esta lección. Tenemos entonces, continuando con la historia, para que no nos perdamos, que él le empezó a hablar acerca de las escrituras, como hemos mencionado. Pero estas escrituras de Malaquías no eran exactamente, cuando él se las habló, le habló de ellas, no se las recitó exactamente como están en la Biblia, sino de la siguiente manera. En el versículo 37 nos dice lo siguiente: porque he aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que obran inicuamente arderán como rastrojo, porque los que vienen los quemarán, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no le dejará ni raíz ni rama. Entonces, citó también el 5º versículo en esta forma: he aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. También expresó el siguiente versículo de otro modo: y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres, como se titula nuestra lección. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Hemos hablado aquí en estos versículos de varias cosas, ¿verdad? Hemos hablado de Elías, hemos hablado de una autoridad. Vamos a aclarar un poco esas cosas para quienes no los recuerdan muy bien o quienes no los tengan muy en claro. Elías, como nosotros sabemos, era un profeta. La autoridad que tenía Elías para sellar, hermanos, era una autoridad que ya no había pasado de nuevo a manos de otro profeta. Él fue el último profeta que tuvo esa autoridad. Es importante que nosotros entendamos esto y reconozcamos qué es lo que significa esa autoridad de Elías, porque es muy importante, y de eso lo vamos a hablar también en Doctrinas y Convenios, cuando hablemos del capítulo 2 específicamente. Y nos dice lo siguiente: ¿qué autoridad del sacerdocio tenía que rescatar o revelar Elías el profeta José Smith? Y nos dice que cuando Elías el profeta apareció en el templo de Kirtland el 3 de abril de 1836, José Smith y Oliverio Cowdery ya habían recibido el sacerdocio de Melquisedec de manos de Pedro, Santiago y Juan en junio de 1829. Sin embargo,
carecían todavía de las llaves esenciales de este sacerdocio. Esas eran las llaves que necesitaba Elías el profeta entregar a José Smith. Y vamos a hablar un poquito más detallado en eso para llevar un orden cuando iniciemos con la sección 2 de Doctrinas y Convenios. Quiero seguir, entre tanto, con el relato para que no perdamos la secuencia. El ángel le mencionó a José Smith acerca de todas estas cosas. Le habló de todos esos versículos que son bien importantes, mencionándoles acerca de todas estas cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando el ángel Moroni le dijo todas esas cosas a José Smith, ustedes pueden imaginarse la sorpresa de él, lo impresionado que estaba con todo esto. Vamos a ver qué más le decía el ángel. Él le decía que cuando él obtuviera las planchas, él tenía que cuidarlas mucho. Él tenía que no enseñárselas a nadie. Esa fue una de las advertencias que le hizo. Antes de eso, quiero comentarles que esa noche Moroni se apareció a José Smith un total de 3 veces. En las 3 veces que apareció, Moroni le relató las mismas cosas, pero en cada una de ellas le reveló algo diferente. Como es un relato un poco largo, yo quiero mencionarles cuáles fueron específicamente esas cosas diferentes que Moroni le dijo. En el primer momento en que José Smith vio a Moroni la primera vez, tenemos que lo llamó por su nombre, como mencionamos, que se le presentó y le dijo acerca de que Dios tenía una obra para él, como mencionamos también. Hablamos de lo que mencionó de las Escrituras. Le explicó algunas cosas y le advirtió que no mostrara las planchas a nadie, a no ser que se le ordenara hacerlo o sería destruido. Y José Smith pudo ver una visión del lugar a donde estaban las planchas. En la segunda aparición que tuvo Moroni, él supuestamente se había marchado. El joven José Smith quedó meditando acerca de lo que había pasado. Y para su asombro, la habitación volvió a iluminarse como pasó al principio. Y el ángel volvió a aparecer frente a él. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Sin menor variación, él explicó de nuevo todo lo que le había explicado antes. Pero le dijo a José que vendrían grandes juicios sobre la tierra, incluso una desolación causada por el hambre, la espada y las pestilencias. Después que terminó de hablarle, se volvió a marchar. José Smith indica que él vio como una columna de luz y por allí desapareció Moroni. Para su sorpresa, por tercera vez en esa misma noche, volvió de nuevo a iluminarse la habitación y él volvió a hablarle, repitiéndole todo lo que antes le había dicho. Pero le agregó una advertencia muy importante y muy fuerte, y esta fue que tuviese cuidado de no sucumbir ante la tentación de Satanás y de utilizar las planchas de oro con fines de lucro. Le dijo que no debía tener presente más que el objeto de glorificar a Dios y edificar el reino de Dios. Fíjense, hermanos, cómo Moroni se dirigía al profeta José Smith, y aunque repitió varias cosas, siempre agregó una nueva. Era importante que su mensaje quedara claro, ¿verdad, hermanos? Muchas veces, cuando nosotros estamos escuchando las clases, escuchando los discursos, todas estas cosas en la capilla, muchas veces tenemos la tendencia de pensar, pero ¿cuánto se repite? ¿Pero por qué no lo dicen tantas veces?
porque es importante que el mensaje esté claro y nunca es insuficiente las veces que puedas repetirnoslo. Tenemos entonces que, continuando con el relato, tuvo esas 3 apariciones del ángel Moroni durante esa noche. José Smith menciona que en la última, cuando el ángel se fue, él escuchó cantar al gallo y entonces se dio cuenta que las conversaciones entre ellos habían durado toda la noche. Siguiendo con su vida, él se levantó para irse a hacer sus faenas con sus padres. Ellos estaban en una granja. Cuando él fue a trabajar, él sintió un agotamiento extremo. Se sentía muy cansado y su padre se dio cuenta de eso. Y entonces, al ver cómo estaba su hijo, le dijo que era mejor que se marchara a la casa. Y fue lo que él hizo. Pero en el camino de regreso a casa estaba tan cansado y sintió un agotamiento tan extremo que cayó inconsciente al suelo. Y para su sorpresa, cuando volvió a abrir los ojos, de nuevo volvió a ver a Moroni, el cual le repitió de nuevo todas las cosas que le había dicho la noche anterior, agregando de nuevo otra cosa más, y esto fue que él debía contarle a su padre todo lo que le había acontecido en esta visión. Y entonces fue lo que hizo el profeta José Smith. Fue donde su padre y le contó todo lo que le había pasado. Su padre, que era una buena persona y, como habíamos mencionado en la clase anterior, eran personas muy creyentes en Dios y que leían las Escrituras. Su padre le dijo que no le cabía duda que eran manifestaciones de Dios y que él debía obedecer lo que se le estaba mandando. En todo este relato que hemos mencionado hasta este punto, hermanos, hay lecciones que son muy importantes mencionar porque es interesante ver lo que aprendemos. Tenemos que, en primer lugar, todos somos débiles e imperfectos, por lo que debemos esforzarnos constantemente por mejorar, como lo hacía el joven José Smith. Tenemos también que la visita de Moroni al profeta José Smith son un ejemplo de cómo el Señor instruye a aquellos a los que llama a servirle. La instrucción y las entrevistas regulares, repetidas e inspiradas en cuanto a cómo cumplir con nuestros llamamientos son sumamente importantes para poder dirigir los asuntos del reino de Dios. Para casi todos nosotros, la instrucción proviene de los siervos autorizados en lugar de las manifestaciones divinas, lo cual es lo mismo que si nos hubiesen hablado mensajeros divinos. Una lección muy importante, hermanos. También que debemos confiar nuestras experiencias espirituales a nuestros padres dignos, quienes pueden ayudarnos y animarnos a hacer lo que es correcto, que fue lo que se le mandó a hacer al profeta José Smith. Y otra cosa que vamos a aprender muy importante en esta siguiente parte de la historia es que es de vital importancia hacer las cosas según el tiempo del Señor. Y eso es muy importante en la realización de su obra. Vamos a seguir con la historia para entender esa lección última que nosotros hablamos. Tenemos entonces, como mencionamos, que José fue hasta su padre y le contó toda la experiencia que él había tenido. Cuando su padre lo supo, como mencionamos, le creyó absolutamente, al contrario de todas esas personas que se dedicaron a perseguirle y a buscar la manera de perjudicarle por solamente él decir la verdad. Como él menciona aquí, él se sentía
parecía tan extraño de ver que los que tenían que ser sus amigos y ayudarlo, si pensaban que él estaba equivocado, con cariño y con amor, tratar de corregirlo, contrariamente lo que hacían era perjudicarlo. Y eso a él, como hablamos la lección pasada, también le impresionaba muchísimo. Entonces, cuando José Smith le contó a su padre todo lo que había pasado y su padre le dijo que hiciera lo que el ángel le había mandado, José Smith fue hacia el lugar a donde se le había indicado que estaban las planchas. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Él llegó hasta el lugar y, como mencionábamos al principio, él había tenido una visión del sitio a donde estaba. Y efectivamente allí las encontró. Nos especifica muy bien aquí en los versículos la manera como él logró abrir la caja de piedra que era donde estaban las planchas y el urín y el tumín. Como mencionamos, no podemos ahondar en tantos detalles, pero quiero hablar especialmente de lo que a él le ocurrió en ese primer viaje que él hizo hacia el Cerro Cumorah. La primera visita que él efectuó allí para ver las planchas de las que le había hablado el ángel Moroni. Entonces nos dice lo siguiente: al encaminarse al Cerro de Cumorah, José pensaba en la humilde situación económica de la familia y en la posibilidad de que las planchas o la buena reputación que le daría la traducción pudiera producir suficiente dinero para elevarlo a un nivel económico similar al de los hombres de fortuna de su época y aliviar así la pobreza de su familia. ¿Se recuerdan la advertencia que le hizo Moroni, verdad?, acerca de sus intenciones para obtener las planchas. Cuando extendió la mano para tomar las planchas, recibió un choque y no las pudo sacar. 2 veces más lo intentó y en ambos intentos le pasó lo mismo. Con desesperación exclamó: ¿por qué no puedo obtener este libro? Moroni apareció de nuevo y le contestó que le había sucedido eso por haber desobedecido el mandamiento que se le había dado y haber cedido a la tentación de Satanás de obtener las planchas con fines de lucro, en lugar de tener su mira puesta en la gloria de Dios como se le había mandado. Arrepentido, el joven José oró humildemente al Señor y recibió su espíritu en abundancia. Una visión se abrió ante sus ojos y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y descansó sobre él. Y también tuvo una visión muy especial, hermanos, donde vio al príncipe de las tinieblas. Hay un libro que se llama José y Moroni, donde tenemos este relato también un poquito más detallado acerca de lo que ocurrió ese día. Y allí nos explican en cuanto a esa parte cuando él tuvo esa visión acerca del adversario. Nos dice lo siguiente: Moroni le dijo: mira, y José tuvo una visión de sí mismo en la que se vio caminando hacia el cerro unos minutos antes y vio cómo el príncipe de las tinieblas, rodeado de su ejército de seguidores innumerables, le acompañaban mientras caminaba por la vereda y subía al cerro. El diablo había hablado a su conciencia y lo que le había parecido a José como solamente los extravíos de su mente, cuando comenzó a enfocarse en el oro, y en el dinero que podría conseguir, había sido en verdad una influencia del adversario. Después de ver esa visión, José entendió cómo el brillo prometido del oro había llegado a brillar más que el recuerdo de la gloria del ángel. Y Moroni le explicó: todo esto se te muestra, lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y el poder de las tinieblas,
para que conozcas desde ahora en adelante los dos poderes y que nunca seas influenciado o superado por aquel ser maligno. Una experiencia muy fuerte, hermanos, que nosotros mismos la tenemos en nuestras vidas, quizás muchas veces hasta sin darnos cuenta. Esos pensamientos malos, esas tendencias a hacer todo lo contrario a lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros hagamos, son muchas veces una fuerte influencia que el adversario está ejerciendo en nosotros. Y fíjense como de cualquier manera él quería evitar que comenzara esa gran obra que se le había encomendado al profeta José Smith. Por eso él no pudo sacar las planchas como él quería hacerlo en ese instante. Tenemos que también, Moroni le dijo que aún no era el tiempo para que él obtuviera las planchas. Eso tenía su momento, que es el tiempo del Señor, y no era aún ese momento. Y él le dijo al profeta que tenía que esperar. Durante 4 años él debía acudir a ese mismo lugar, en esa misma fecha, a recibir instrucción acerca de muchas cosas con respecto al libro de Mormón y a esa obra que él tenía que realizar. Tenemos que en esas visitas anuales que tenía José Smith con Moroni eran de una gran instrucción. No era únicamente ver al ángel y que le repitiera aquellas cosas que le mencionó cuando se le presentó en su habitación, no. Eran unas visitas con unas enseñanzas bastante fuertes. Tenemos que entre los años 1823, en que José vio por primera vez las planchas, y 1827, cuando se le permitió sacarlas del cerro, José recibió instrucciones celestiales adicionales. El relato de Lucy Mark Smith dice que durante ese tiempo José siguió recibiendo instrucciones del Señor. El presidente John Taylor dijo lo siguiente: cuando José Smith fue llamado como profeta de Dios, Mormón, Moroni, Nefi y otros profetas de la antigüedad que habían vivido en este continente, y Pedro, Juan y otros que vivieron en el continente asiático, fueron a verle y le comunicaron ciertos principios relacionados con el Evangelio del Hijo de Dios. La madre de José Smith también escribió: por las tardes, mientras conversábamos, José de vez en cuando nos relataba algunas de las narraciones más entretenidas que se puedan imaginar. Describía a los antiguos moradores de este continente, su vestuario, su manera de viajar y los animales sobre los que viajaban, sus ciudades y edificios con lujo de detalles, sus métodos de guerra y también su adoración religiosa. Y lo hacía con tal facilidad que parecía como si hubiera pasado toda su vida entre ellos. Eso hacía Moroni, preparaba al profeta José Smith. Él iba a hacer la traducción de esas planchas. Era importante que no solamente él tradujera unos caracteres simplemente. Era importante que él supiera quiénes eran esas personas, cómo vivían, qué habían hecho. Y de esa manera él podía hacer una traducción más exacta y más perfecta, como lo hizo precisamente. Y para eso Moroni le ayudó a tener visiones de todo eso. Por eso esas explicaciones tan perfectas que él enseñaba a su familia. Un maravilloso aprendizaje que tenemos allí, hermanos. Tenemos también que fueron transcurriendo esos años. También murió uno de los hermanos de José Smith, que se llamaba Alvin. Fue un gran golpe para su familia porque era un hermano muy especial, que animó mucho
al profeta José Smith para que fuera fuerte, valiente y siguiera adelante con la importante misión que le había encomendado el Señor. También nos comentan allí en los versículos que la familia de José Smith era muy pobre. Ellos tenían dificultades para obtener las cosas más necesarias para su familia. Por eso el ángel Moroni le hizo esa advertencia tan importante de que no se dejara tentar por la situación de indigencia de su familia. Tenemos entonces que así como el profeta trabajaba en la granja de su padre, también era necesario muchas veces que acudiera a trabajar a otros lugares para obtener más sustento para su familia. Y fue entonces cuando apareció un señor que había escuchado algo de unas minas de plata. Este señor se llamaba Josías Stoal. Como él había escuchado acerca de que el profeta José Smith en ese momento pues no era conocido como un profeta todavía, él había escuchado acerca de esas visiones de él y todo, y pues se le consideraba una persona un poco extraña. Entonces este señor pensó que él quizás podía ayudarle a encontrar dónde estaba esa mina de plata y hacer las excavaciones. Aunque el profeta trató de disuadirlo de eso, este señor continuó empeñado en ello, y como ofrecía salarios muy buenos, pues el profeta trabajó para él haciendo algunas excavaciones. No solo él, muchas otras personas. Pero ya al pasar aproximadamente un mes, él logró convencer a este señor que no valía la pena hacer estas excavaciones. Pero ya por el hecho de que José Smith participara en estas actividades, fue por lo que se le consideró en esas épocas que era un buscador de tesoros y de fortunas y de dinero. Cuando no es realmente así, él aceptó trabajar por la necesidad que tenía, habiendo ya hablado claro con este señor. Pero durante la etapa de estos trabajos, a él le ocurrió algo muy especial, y fue que conoció a la que iba a ser su esposa, Emma Smith. Mientras José Smith trabajaba para el señor Stoal, él se alojó un tiempo con el padre de Emma y allí la conoció a ella. Como hemos dicho en repetidas oportunidades, había muchas personas que perseguían y criticaban a José Smith por sus visiones. Y todas estas cosas, por supuesto, habían llegado a oídos del padre de Emma, por lo cual él no lo aceptó. No quería que se casara con su hija. Entonces ellos tuvieron que marcharse de allí para poder casarse. Esta fue una etapa muy importante en la vida de ellos, porque posteriormente llegó entonces el gran momento, que era el momento en la que él iba a obtener las planchas. Tenemos que cuando él por fin llegó ese momento, en esa última visita que hizo al Cerro Cumora, que Moroni le entregó las planchas con las subsiguientes explicaciones que las podemos leer más detenidamente en los versículos, tenemos que cuando eso ocurrió, él menciona que apenas se supo que él tenía esas planchas, se hicieron todo tipo de esfuerzos para quitárselas. Fue una cosa increíble y una persecución aún peor que la que él había estado sufriendo. Y allí entendió él las palabras del ángel, cuando le decía que debía resguardarlas, que debía de tener cuidado, que no debía de enseñárselas a nadie. Ellos tuvieron que salir huyendo por el acoso de las personas tratando de quitarle las planchas. Y nos mencionan también allí acerca de Martin Harris. Martin Harris los ayudó a que ellos salieran de allí y les aportó algo de dinero para su viaje. Luego entonces José Smith comenzó a hacer la traducción de las primeras páginas del libro. Pero ocurría algo, hermanos, que como seguía esa situación
para llevar esas primeras hojas de traducción a donde un experto en ese tipo de trabajos. Ellos querían tener una autenticidad, un certificado para callar un poco todas esas voces en contra de que ellos estaban mintiendo, de que ellos estaban inventando todas esas cosas. Y fue entonces cuando, como nos explican en los versículos, Martin Harris llevó estas hojas traducidas a donde un hombre que era un especialista en ellas, que se llamaba Antón, era un profesor muy prestigioso. Él, cuando vio la traducción, él estuvo de acuerdo en que estaba bien hecha, pero tan pronto supo como José Smith supo dónde estaban esas planchas, le pidió el certificado a Martin Harris, que ya lo tenía en sus manos. Él se lo devolvió sin saber lo que iba a ocurrir, y el profesor lo rompió en trocitos y le dijo que esas manifestaciones de ángeles no existían ya, que trajeran el libro a él y él haría la traducción correcta. Martin Harris le dijo que no podía hacer eso porque había una parte de las planchas que estaba cerrada. Sin saberlo, este hombre cumplió con la profecía de Isaías, que fue una de las que les mencionó el ángel Moroni en una de las profecías, en una de las veces que habló con José Smith aquella noche. Como nos dice aquí, más oyendo que parte del libro sellado estaba sellado, este hombre dijo: no puedo leer un libro sellado. Y así fue como, sin saberlo, este hombre cumplió la profecía de Isaías concerniente a la venida de este volumen. Y os será dada, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo porque está sellado. Exactamente las palabras que dijo el profesor Antón. Esto lo tenemos en Isaías 29, versículo 11, para que lo busquen, hermanos, y puedan corroborar todo esto. Es una lección que contiene muchos detalles importantes, hermanos, que necesitamos leer, que no podemos abarcar, aunque quisiéramos hacerlo todo, porque en verdad hay cosas allí que son indispensables y que son importantísimas que hablemos. Yo ahora quiero dirigirme a la parte de la sección 2 de Doctrinas y Convenios. Cuando buscamos esa sección, vamos a ver 3 versículos, hermanos. Y quizás pensemos: oh, qué fácil, solo son 3 versículos. Son unos versículos importantísimos, hermanos. Esos versículos contienen la versión que Moroni le recitó al profeta José Smith cuando se le presentó aquella noche. Y es de suma importancia para nosotros y para todas las personas. Nos dice que estos versículos que tenemos allí en Doctrinas y Convenios 2 los agregó Orson Pratt, el elder Orson Pratt, cuando el presidente Brigham Young estaba en la presidencia de la iglesia, y fue agregado en Doctrinas y Convenios en el año de 1876. Y miren lo importante que es esta sección 2, hermanos. El elder John Wixoe dijo lo siguiente en cuanto a esta sección: la sección 2 de Doctrinas y Convenios contiene el principio y el fin del Evangelio. Es la piedra angular del maravilloso arco del Evangelio. Y si esa piedra fundamental se debilitara y cayera, toda la estructura evangélica se desmoronaba, convirtiéndose en un montón de trozos de doctrina desorganizada. Vamos a ver cuáles son esos versículos tan importantes de Doctrinas y Convenios en la sección número 2. Tenemos que en el primero de ellos nos dice: he aquí, yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. ¿Se acuerdan
comenzamos a hablar un poco acerca de Elías el profeta hace un rato, vamos a ahondar un poquito más en esto porque es algo bien importante, hermanos. Y tenemos lo siguiente. Las llaves que poseía Elías el profeta eran las del sacerdocio sempiterno, las llaves del poder para sellar que el Señor le había dado. La misión de Elías el profeta era el poder sellador. Él tenía las llaves mediante las cuales los padres podían ser sellados uno al otro y los hijos sellados a los padres. Él confirió esas llaves al profeta José Smith, y eso se aplica a los difuntos tanto como a los vivientes desde la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál fue la naturaleza de su misión en la tierra en estos postreros tiempos? Fue restaurar el poder y la autoridad que una vez se había dado a los hombres en esta tierra, lo cual es esencial para lograr la salvación y la exaltación del hombre en el reino de Dios. En otras palabras, Elías vino a restaurar en la tierra la plenitud del sacerdocio, confiriéndolo sobre profetas mortales, debidamente comisionados por el Señor. Este sacerdocio tiene las llaves para atar y sellar en la tierra y en los cielos todas las ordenanzas y los principios relativos a la salvación del hombre, a fin de que de esta manera los mismos tengan validez en el reino celestial. Podemos pensar también, ¿y por qué fue elegido Elías? ¿Por qué no fue elegido, por ejemplo, Adán, que tiene la llave de todas las dispensaciones? ¿Por qué no Jesucristo? Entonces tenemos que la razón por la cual Elías el profeta fue reservado para esta misión, de acuerdo con el profeta José Smith, fue que Elías fue el último profeta que tuvo las llaves del sacerdocio. Y antes de la última dispensación será él quien restituirá la autoridad y entregará las llaves del sacerdocio, a fin de que se hagan todas las ordenanzas en justicia. Es verdad que el Salvador tuvo la autoridad y el poder para conferir esa bendición, pero había en los hijos de Leví mucho prejuicio. ¿Por qué enviar a Elías? Porque él tiene las llaves de la autoridad para administrar todas las ordenanzas del sacerdocio. Y si no fuese dada la autoridad, no se podrían administrar las ordenanzas en justicia. Y nos hablan allí que vendría antes del grande y terrible día del Señor, ¿verdad? La venida de Elías es un acontecimiento que tendrá lugar de acuerdo con la profecía, poco antes de que venga el día del Señor grande y terrible. El día del Señor grande y terrible, según lo programa esta profecía, es cuando nuestro Salvador vendrá entre las nubes. Y ese día, para aquellos que son malvados, para aquellos que son desobedientes, para aquellos que han desoído a los siervos del Señor, será un día terrible, de gran desgracia. Sin embargo, para todos aquellos que han intentado seguir al Señor, que se han esforzado, que han procurado la rectitud, será un día de paz y de una gran esperanza y de un gran gozo. Tenemos también que, sin embargo, antes de que venga, tendrá que haber una gran obra realizada gracias a la restauración de la autoridad de Elías el profeta, tan potente que salvará a la tierra de la destrucción o de ser herida con una maldición. Siguiendo con el versículo 2 tenemos que dice, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, como nos dice el versículo 3, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Vamos a leer un poco para entender esto. ¿Quiénes son los padres y quiénes son los hijos a los que Malaquías se refiere? Entender esa frase es esencial para entender todo el pasaje que aparece en el libro de Malaquías. Los padres son nuestros antepasados fallecidos, los que murieron sin el privilegio de recibir el Evangelio, pero que han recibido la promesa de que llegaría el momento en que se les concedería ese privilegio. Los hijos son los que ahora vivimos, los que estamos buscando
buscando y preparando la información genealógica